¿Te has preguntado alguna vez si estás perdiendo el tiempo con tu vida? No porque no hagas nada, sino porque no sabes si lo que haces tiene sentido. Esa sensación de estar ocupado pero vacío, de avanzar pero sin dirección, y mientras ves a otros aparentemente lograrlo, tú sigues preguntándote qué deberías hacer. No es falta de capacidad, no es falta de oportunidades, es falta de claridad, de disciplina y de decisión. Y eso no se encuentra esperando. Se construye actuando. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para empezar, pero ese es el primer error. La motivación es emocional, cambia con el clima, con el estado de ánimo, con lo que alguien te dijo o no te dijo. Un día estás listo para comerte el mundo y al siguiente no quieres ni levantarte de la cama. Si tu vida depende de eso, entonces tu vida no tiene dirección. La disciplina es diferente. La disciplina no pregunta cómo te sientes, solo te recuerda lo que tienes que hacer. No negocia, no se adapta a tus excusas, no necesita aplausos ni inspiración, es silenciosa, constante, repetitiva y precisamente por eso funciona. La gente admira los resultados, pero ignora la rutina. Ven a alguien exitoso y piensan que tuvo suerte, talento o contactos. No ven las veces que esa persona trabajó sin ganas, sin reconocimiento, sin resultados inmediatos. No ven los días en que nadie estaba mirando. La disciplina vive en esos días. Es levantarte cuando no quieres, estudiar cuando estás cansado, seguir cuando no hay resultados. No es algo espectacular, es algo aburrido, pero es lo que construye todo lo que luego parece impresionante. Cuando dependes de la motivación, solo avanzas cuando tienes energía emocional. Eso significa que avanzas poco. En cambio, cuando dependes de la disciplina, avanzas incluso cuando no tienes ganas, y eso cambia todo. Porque no se trata de cuánto haces en un día perfecto, se trata de cuánto haces en los días normales, en los días difíciles, en los días donde nada te inspira. Ahí es donde se construye el progreso real. La disciplina también te enseña algo importante. No necesitas sentirte listo. Muchas personas pierden años esperando el momento perfecto, la idea perfecta, la seguridad total. Ese momento no llega. La disciplina rompe esa ilusión y te empuja a actuar sin garantías. Te obliga a moverte antes de estar preparado. Y en ese movimiento es donde aprendes, donde corriges, donde creces. Además, la disciplina elimina la necesidad de decidir constantemente. Cuando tienes hábitos claros, ya no discutes contigo mismo cada mañana. No te preguntas si debes hacerlo o no, simplemente lo haces. Esa consistencia libera energía mental y te permite enfocarte en mejorar, no en convencerte. Y con el tiempo, lo que antes era difícil se vuelve automático. Por otro lado, muchas personas dicen que están buscando su pasión, como si fuera algo que aparece mágicamente. Pero la pasión no se encuentra, se construye. Nadie empieza amando algo profundamente desde el primer día. Lo que existe al inicio es curiosidad, interés, incluso duda. La pasión crece cuando te comprometes, cuando inviertes tiempo, cuando mejoras. Es el resultado del esfuerzo, no el punto de partida. El problema es que la gente quiere sentir pasión antes de comprometerse. Quieren estar seguros de que algo les encanta antes de dedicarle tiempo. Y así pasan de una cosa a otra, sin profundidad, sin progreso. Hoy intentan algo, mañana lo abandonan, pasado mañana prueban otra cosa. No porque no sirvan, sino porque no se quedan el tiempo suficiente para desarrollar algo real. El compromiso es decidir y sostener esa decisión incluso cuando deja de ser emocionante. Es entender que no todos los días serán buenos, que no siempre tendrás ganas, que habrá momentos de duda. Y aún así, continúas. Porque ya no estás actuando basado en emociones, sino en una decisión consciente. Cuando te comprometes con algo, empiezas a ver resultados, no inmediatos, pero sí acumulativos. Y esos resultados alimentan tu motivación de una manera más sólida. Ya no es una emoción pasajera, es una confianza construida. Empiezas a creer en lo que haces porque has invertido en ello, porque has visto progreso, porque has superado obstáculos. También es importante entender que el compromiso implica renuncia. No puedes hacerlo todo.
No puedes ser bueno en todo al mismo tiempo. Elegir un camino significa dejar otros, y eso incomoda, porque siempre queda la duda de si elegiste bien. Pero sin esa decisión te quedas estancado, probando superficialmente muchas cosas sin avanzar en ninguna. El compromiso te obliga a profundizar, a pasar de lo básico a lo complejo, a enfrentar dificultades reales en lugar de evitar el esfuerzo. Y es en ese proceso donde desarrollas habilidades, donde construyes algo valioso, donde empiezas a diferenciarte. Muchas veces la gente abandona justo antes de que las cosas empiecen a tener sentido, porque el proceso inicial es lento, confuso, incluso frustrante. No eres bueno, no entiendes todo, no ves resultados claros, y ahí es donde la mayoría se va. Pero los que se quedan, los que siguen practicando, aprendiendo, ajustando, son los que eventualmente destacan. No porque sean más inteligentes, sino porque resistieron más tiempo, porque no cambiaron de dirección cada vez que algo se volvió difícil, porque entendieron que el progreso real toma tiempo y que la constancia es más poderosa que cualquier impulso emocional momentáneo. Muchas personas se paralizan porque creen que necesitan un gran comienzo. Piensan que deben tener el plan perfecto, los recursos suficientes, la seguridad total, y mientras esperan eso, no hacen nada. El problema es que ese gran inicio casi nunca llega. La realidad es más simple. Todo empieza pequeño, muy pequeño, tan pequeño que a veces parece insignificante. El primer paso casi nunca es impresionante. No cambia tu vida en un día, no genera resultados visibles, no recibe reconocimiento, pero tiene algo que los demás no tienen: rompe la inercia, te saca del lugar donde estabas, te convierte de alguien que piensa en hacer algo a alguien que ya empezó. Y esa diferencia es enorme. Cuando empiezas pequeño, reduces el miedo. No estás apostando todo, no estás arriesgando demasiado, solo estás probando, aprendiendo, ajustando. Eso te permite avanzar sin la presión de tener que ser perfecto desde el inicio. Porque el perfeccionismo muchas veces no es más que miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo a que otros vean que aún no eres bueno. Pero nadie empieza siendo bueno. Todos comienzan torpes, inseguros, confundidos. La diferencia es que algunos aceptan esa etapa y otros la evitan. Los que la aceptan crecen. Los que la evitan se quedan en la idea. Empezar pequeño también te da algo que la teoría no puede darte: experiencia real. Puedes leer, escuchar, analizar, pero hasta que no haces algo, no entiendes de verdad. Y esa comprensión solo llega con la práctica, con errores, con intentos fallidos, con pequeños avances que se van acumulando. Además, lo pequeño tiene un poder oculto, se puede repetir, y ahí es donde comienza el verdadero cambio. No es un gran esfuerzo aislado lo que transforma tu vida, es la repetición constante de acciones simples. Hacer algo pequeño todos los días tiene más impacto que hacer algo grande una vez al mes. La mayoría subestima esto porque no es emocionante, no hay adrenalina, no hay aplausos, no hay resultados inmediatos, pero hay progreso. Y ese progreso, aunque lento, es firme, es acumulativo, y con el tiempo, lo que parecía insignificante se convierte en algo sólido. Por otro lado, muchas personas usan su entorno como excusa. Dicen que no avanzan por la gente que los rodea, por las circunstancias, por las limitaciones externas. Y es cierto que el entorno influye mucho, pero no decide completamente. Si todo dependiera del entorno, entonces nadie saldría de situaciones difíciles. Nadie cambiaría su historia. Pero eso no es lo que vemos. Hay personas que crecen en condiciones complicadas y aún así avanzan. No porque su entorno los empuje, sino porque deciden no quedarse definidos por él. El entorno puede facilitar o dificultar el camino, pero no lo determina al 100%. Puedes estar rodeado de negatividad y aún así elegir avanzar. No es fácil, pero es posible. Y también ocurre lo contrario. Puedes tener buenas oportunidades y desperdiciarlas si no haces nada con ellas. Lo importante es entender qué sí está bajo tu control. No puedes elegir todo lo que te rodea, pero sí puedes elegir cómo respondes. Puedes elegir tus hábitos, tu actitud, tus decisiones diarias.
y esas decisiones, repetidas en el tiempo, empiezan a cambiar tu realidad. También puedes empezar a ajustar tu entorno poco a poco, no de golpe, no radicalmente, pero sí con intención. Cambiar lo que consumes, las conversaciones que tienes, las personas con las que pasas más tiempo. No necesitas eliminar todo lo negativo de inmediato, pero sí puedes empezar a introducir cosas que te sumen. El problema es que muchos esperan a tener el entorno perfecto para actuar, cuando en realidad es al revés. Actúas primero y luego tu entorno empieza a cambiar como consecuencia, porque tus decisiones te llevan a nuevos lugares, nuevas personas, nuevas oportunidades. Otra barrera común son las excusas. Siempre hay una razón para no hacer algo: falta de tiempo, falta de dinero, falta de conocimiento, cansancio, dudas. Algunas son reales, otras no tanto, pero todas cumplen la misma función: justificar la inacción. Las excusas son cómodas porque te permiten quedarte donde estás sin sentirte completamente responsable. Te dicen que no es el momento, que más adelante, que cuando las condiciones mejoren, pero ese más adelante muchas veces nunca llega. Cada vez que eliges una excusa, refuerzas un patrón. Le enseñas a tu mente que está bien no actuar, que siempre hay una salida para evitar el esfuerzo. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. Ya ni siquiera lo cuestionas, simplemente reaccionas igual. En cambio, cuando eliges la acción, aunque sea pequeña, rompes ese patrón. No necesitas hacer algo enorme, solo necesitas hacer algo, porque la acción genera movimiento y el movimiento genera oportunidades. Cosas que no estaban en el plan empiezan a aparecer simplemente porque te pusiste en marcha. La acción también te da claridad. Muchas personas quieren tener todo claro antes de empezar, pero la claridad viene después, no antes. Viene cuando pruebas, cuando te equivocas, cuando ves qué funciona y qué no. Pensar demasiado sin actuar solo aumenta la confusión. Además, la acción construye confianza, no una confianza basada en palabras, sino en evidencia. Empiezas a confiar en ti porque haces lo que dices que vas a hacer, porque cumples contigo mismo, incluso en cosas pequeñas, y esa confianza se va fortaleciendo con cada repetición. Hablando de repetición, ahí es donde realmente se define el éxito. No en momentos extraordinarios, sino en la capacidad de hacer lo básico una y otra vez. La repetición no es atractiva, pero es efectiva. Es lo que convierte una habilidad débil en una fuerte, una idea en un resultado, un intento en un logro. La mayoría abandona porque se aburre, porque después de unos días o semanas la emoción inicial desaparece. Ya no es nuevo, ya no es interesante, ya no se siente especial, y entonces buscan otra cosa que vuelva a generar esa sensación. Pero el éxito no está en lo nuevo, está en lo constante, en seguir haciendo lo mismo cuando ya no es emocionante, en mantener el esfuerzo cuando ya no hay motivación, porque es ahí donde se acumula la ventaja. Cada repetición suma, aunque no lo notes en el momento, aunque el progreso sea invisible, algo está cambiando, estás mejorando, estás aprendiendo, estás fortaleciendo una habilidad, y con el tiempo esa mejora se vuelve evidente. También es importante entender que la repetición no significa hacer lo mismo sin pensar, significa hacer, observar, ajustar y volver a hacer. Es un proceso, no se trata de repetir errores, sino de aprender de ellos y mejorar en cada intento. Las personas que logran resultados no necesariamente hacen cosas extraordinarias, hacen cosas normales de manera extraordinariamente consistente. No dependen de momentos de inspiración, dependen de sistemas, de hábitos, de rutinas que sostienen en el tiempo, y eso requiere paciencia. Porque vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos, cambios inmediatos, recompensas instantáneas. Pero la realidad funciona diferente. Lo valioso toma tiempo. Lo sólido se construye lento. Cuando entiendes esto, dejas de frustrarte por no ver resultados inmediatos. Empiezas a enfocarte en el proceso, en lo que haces cada día. Y eso cambia tu perspectiva, porque ya no estás obsesionado con el resultado final, sino comprometido con el trabajo diario.
inicio. La combinación de empezar pequeño, asumir responsabilidad sobre tus decisiones, eliminar excusas y repetir acciones simples, crea algo poderoso. No es espectacular al inicio, pero es imparable con el tiempo. Muchas personas comienzan cosas con entusiasmo, pero pocas las terminan. Empezar es fácil, porque al inicio todo es nuevo, todo emociona, todo parece posible. Hay ideas, energía, incluso ilusión, pero después de un tiempo esa emoción baja. Aparecen las dificultades, la rutina, los errores, la lentitud del progreso. Y ahí es donde la mayoría se detiene. No terminar lo que empiezas tiene un costo que no siempre se ve. Cada vez que abandonas algo, refuerzas un patrón. Le enseñas a tu mente que es normal dejar las cosas a medias, que no pasa nada si no completas el proceso. Y poco a poco, eso se convierte en hábito. Ya no confías en ti porque sabes que empiezas, pero no sostienes. Terminar algo no siempre significa que será perfecto o exitoso. Muchas veces vas a terminar proyectos que no salen como esperabas, ideas que no funcionan, intentos que no generan resultados, pero el valor está en completar el ciclo, en llegar hasta el final, ver el resultado real y aprender de eso. Cuando terminas lo que empiezas, desarrollas algo más importante que el talento, carácter, porque terminar requiere paciencia, enfoque y resistencia. Requiere seguir incluso cuando ya no es interesante, cuando ya no recibes validación, cuando nadie está pendiente de lo que haces. Además, terminar te da claridad. Mientras algo está a medias, todo es una posibilidad. Puede ser bueno, puede ser malo, puede funcionar, puede fallar. Pero cuando lo terminas, dejas de imaginar y empiezas a entender. Ves los errores concretos, las áreas de mejora, lo que realmente funciona. También construyes confianza. No una confianza superficial, sino una basada en evidencia. Sabes que puedes sostener un proceso, que puedes llegar hasta el final incluso cuando es incómodo. Y esa seguridad se traslada a todo lo que haces. Por otro lado, muchas personas evitan la incomodidad como si fuera algo negativo. Buscan siempre lo fácil, lo rápido, lo que no duele. Pero la incomodidad no es un error, es una señal de que estás saliendo de lo conocido, de que estás enfrentando algo nuevo, de que estás creciendo. Cuando haces algo por primera vez, es incómodo. Cuando te equivocas, es incómodo. Cuando no entiendes algo, cuando no eres bueno aún, cuando te comparas con otros y te sientes atrás, todo eso incomoda. Y es precisamente ahí donde ocurre el desarrollo. Si siempre eliges lo cómodo, te quedas en el mismo nivel. No hay presión, no hay desafío, no hay cambio, pero tampoco hay progreso, porque el crecimiento exige fricción, exige esfuerzo, exige atravesar momentos donde no te sientes capaz. La incomodidad también entrena tu mente, te enseña a tolerar el esfuerzo, a manejar la frustración, a seguir incluso cuando no te sientes bien. Y esa capacidad es clave, porque en cualquier proceso largo habrá momentos difíciles. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, sino de dejar de huir de lo que es parte natural del progreso. Entender que no todo será agradable, que habrá días pesados, confusos, incluso desmotivadores. Y aún así, continuar. Con el tiempo, lo que antes era incómodo se vuelve normal. Lo que antes te costaba, ahora te resulta natural. Y eso es una señal clara de crecimiento. Porque has ampliado tu capacidad, has desarrollado habilidades, has superado una versión anterior de ti mismo. Compararte con otros es una de las formas más rápidas de perder el enfoque, porque nunca ves la historia completa, solo ves resultados. Ves a alguien avanzado y asumes que siempre fue así, que tuvo ventajas, que todo le salió bien. No ves el proceso, no ves los errores, no ves el tiempo invertido, y al compararte desde ese punto, siempre sales perdiendo. Cada persona tiene un ritmo diferente. Algunos avanzan rápido al inicio y luego se estancan. Otros empiezan lento, pero construyen algo más sólido con el tiempo. Algunos tienen recursos, otros tienen limitaciones. Algunos descubren su camino temprano, otros tardan años. Comparar procesos distintos como si fueran iguales no tiene sentido. Cuando te comparas constantemente, dejas de mirar tu propio progreso. Ignoras lo que ya has avanzado, lo que has aprendido, lo que has superado, porque tu atención está puesta en lo que te falta, no en lo que ya tienes. Y eso genera frustración,
ansiedad, incluso desmotivación. También empiezas a tomar decisiones equivocadas. Cambias de dirección no porque sea lo mejor para ti, sino porque alguien más parece estar teniendo éxito en otro camino. Abandonas lo que estabas construyendo por seguir algo que ni siquiera entiendes completamente. Y así entras en un ciclo donde siempre estás empezando de nuevo sin profundidad. La comparación también distorsiona la realidad, porque la mayoría de las personas muestra sus mejores momentos, no sus fracasos. Ves resultados finales, no los días difíciles, y al compararte con esa versión editada, creas una expectativa irreal sobre lo que debería ser tu proceso. En lugar de compararte con otros, es más útil compararte contigo mismo, ver si hoy estás mejor que ayer, si has aprendido algo nuevo, si has avanzado aunque sea un poco. Ese tipo de comparación sí aporta, porque está basada en tu realidad, en tu contexto, en tu camino. Por otro lado, muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero siguen actuando igual. Quieren resultados diferentes con los mismos hábitos, las mismas decisiones, las mismas rutinas. Y eso no funciona, porque lo que haces todos los días define quién eres, no lo que dices que quieres. Decidir quién quieres ser no es solo una idea, es una responsabilidad. Implica cambiar comportamientos, ajustar prioridades, dejar hábitos que no suman y construir otros que sí. No es algo que ocurre de un día para otro, pero empieza con una decisión clara. Esa decisión debe reflejarse en acciones, no en palabras, no en intenciones, sino en lo que haces diariamente. Si dices que quieres ser disciplinado, pero actúas con desorden, hay una contradicción. Si dices que quieres avanzar, pero evitas el esfuerzo, no hay coherencia. Actuar como la persona que quieres ser significa hacer lo necesario incluso cuando no te nace. Significa alinear tus acciones con tu objetivo, no con tu estado emocional del momento. Porque si solo actúas cuando tienes ganas, nunca construyes algo sólido. También implica aceptar que el cambio es incómodo. Vas a tener que hacer cosas que antes no hacías. Vas a tener que decir no a ciertas distracciones. Vas a tener que sostener decisiones que otros no entienden. Y eso genera resistencia, tanto interna como externa. Pero con el tiempo, esas acciones empiezan a definirte. Dejas de ser alguien que intenta cambiar y te conviertes en alguien que ya está cambiando, porque tus hábitos empiezan a reflejar esa nueva identidad. Y mientras más consistente seas, más natural se vuelve. No se trata de esperar a sentirte diferente para actuar, sino de actuar diferente hasta convertirte en alguien distinto. No saber qué hacer con tu vida no es el problema real. El problema es quedarte inmóvil esperando respuestas perfectas. A lo largo de todo este proceso hay algo claro. No necesitas motivación constante, necesitas disciplina, no necesitas descubrir una pasión mágica, necesitas comprometerte con algo el tiempo suficiente para desarrollarla. No necesitas un gran inicio, necesitas empezar pequeño y repetirlo todos los días. Tu entorno puede influir, pero no define tu destino. Las excusas te detienen más que cualquier limitación real, y la diferencia entre los que avanzan y los que no está en la capacidad de actuar incluso sin ganas, de sostener el proceso, de terminar lo que empiezan. La incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que estás creciendo. Compararte con otros solo te distrae de tu propio camino. Y al final todo se reduce a una decisión. ¿Quién quieres ser? Y si estás dispuesto a actuar como esa persona todos los días, empieza hoy, aunque no sea perfecto, pero no te detengas.